hemos iniciado el vivo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a compartir unas deliciosas enchiladas de mesa, son unas enchiladas caseras bien deliciosas. En esta receta les voy a compartir cómo la pueden hacer en un promedio de 30 minutos para aquellas personitas que andan buscando algo que sea fácil, rápido y que no les gane el tiempecito cuando llegan cansaditas a casa, ¿ok? Y ahorita lo que estoy haciendo, miren, estoy preparando ya el pollo, lo tengo previamente cocidito para que no nos vaya a ganar el tiempo, así es que es bien importante para cuando quieran hacer este tipo de recetitas. Les sugiero muchísimo que el pollo ya lo tengan listo, ¿ok? Pero en esta ocasión yo los quise enseñar más o menos cómo lo pueden ir preparando desde antes. En esta ocasión, miren, yo lo puse a hervir con un poquito de hojas de laurel, le puse pimienta bola, ajo, cebolla y un poquito de sal. Es lo único que le puse. En este lado ya tengo precalentando la ollita donde voy a poner a precocer los chiles y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la receta del día de hoy, miren. Por este lado tengo un poquito de repollo, lechuga, tengo unos chiles California. Voy a ocupar tomate, el tomatito que esté lo más madurito que se pueda para que queden bien deliciosas las enchiladas, un poquito de cilantro, cebollita, ajo y pues algo muy sencillito, pero van a ver que van a estar bien llenas de sabor. Así que para las personitas que vayan llegando a esta recetita, los invito a que se queden para que miren el proceso de estas deliciosas enchiladas. Van a ser de pechuga de pollo y van a quedar de 10. Así que vamos a empezar a preparar todo este proceso para que miren cómo pueden hacer de comer algo tan sencillo y en muy poquito tiempo, ¿ok? Bienvenidos a todas esas personitas, gracias por las personas que se están uniendo. Y como les comentaba, por este lado ya tengo previamente calentando el pollo, bueno, no calentando, cociendo. El pollo tiene 20 minutos cociéndose a fuego bajito para que alcance a estar todo al mismo tiempo. Y en lo que se termina de cocer el pollito y vamos a poner los chiles, vamos a ir preparándonos los demás ingredientes, ¿ok? Entonces vamos a ver para que esta receta nos quede bien deliciosa. Ay, espérenme. Esta receta tiene que quedar bien deli. Okidoki. Para esta receta voy a necesitar chiles California y también voy a ocupar 2 chiles de árbol. Ahorita les voy a mostrar las cantidades que voy a necesitar para que queden bien delis, ¿ok? Entonces, como les comentaba, por este lado ya tengo precociendo el pollito. Es pechuga de pollo y en esta ollita ya está el agua caliente. Voy a poner estos chilitos California que ya están previamente desvenados. Miren, están limpiecitos. Todos están limpiecitos y voy a ocupar 2, 4, 6, 7 piezas, ¿ok? 7 piezas de chile California y lo vamos a dejar a que se pongan hidratados, que se pongan blanditos para poder preparar la salsa y que quede bien delicioso. Mientras en lo que se termina de cocer todo eso, vamos a ir preparando todo lo demás, el queso, la crema, vamos a picar un poquito de lechuga o ya sea repollo, dependiendo como a ustedes les guste. Mire, yo tengo de los dos. Ahorita vamos a ver cómo los vamos a acompañar, cómo les gustaría más a ustedes. Por este lado tengo ya los ajitos y los chiles que vamos a ocupar también para poder hacer la salsita. Un poco de queso, ahorita lo vamos a rallar y los vegetales para poder acompañar la salsa, ¿ok? Entonces miren, bien facilito. Para ir acelerando este proceso y que todo esté bien deli, voy a agarrar este sartencito que tengo por aquí. Alexa, ¿me pones un timer de 30 minutos? 30 minutos. Empieza ahora. Ok, vamos a hacer 30 minutos para poder preparar estas deliciosas enchiladas y que queden bien deliciosas, ¿ok? Vamos a poner un sartén. Yo voy a utilizar este porque miren, cada vez que hacemos chiles o hacemos tomates o vegetales, los sartencitos se empiezan a dañar. Entonces a mí me gusta tener así como unos para poder usarlos para asados y otros para poder utilizarlos para los guisados, así que no se vayan a dañar tanto, ¿ok? Voy a poner un poquito de aceite, que es una pizca nada más, porque no queremos que los chiles queden muy grasosos tampoco. Esto es para darles una tatemada mucho más rápida. Y vamos a poner un sartén, un platito.
un platito por este lado para ir poniendo todas las cucharas que se van a necesitar. ¿Ok? Gracias a esas personitas que se unen. Bienvenidos a todos, bienvenidos aquí en TikTok y también bienvenidos en YouTube. Miren, como les comentaba, ya tenemos la pechuga, los chiles California para que se pongan hidratados y blanditos. Por este lado vamos a poner los 2 chiles de árbol, pero también saben una cosa, me voy a tatemar unos 2 dientes de ajo, ¿ok? Vamos a darle una medio tatemada para que la salsa quede bien rica. Ahorita van a ver cómo pueden preparar una salsa roja para enchiladas de una manera muy sencilla. Ahora sí que una salsa express y que les quede bien deliciosa sin necesidad de hacer tantas cosas, ¿ok? Voy por unas pincitas para que pueda voltear los chiles. Acá las tengo. Yo sola me muevo las cosas y miren, los voy a poner un poquito más cerquita para que ustedes vayan viendo todo su proceso. Quiero aquí. Mientras que me acompañan por aquí, yo les voy a ir leyendo a las personitas que se van uniendo. Gracias, gracias chicas y chicos por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Espero que esta recetita sea de su agrado, que les guste, que les pueda servir para estas temporadas de Cuaresma, ya que muchas personas están buscando qué hacer de comer y que no comen carne, o están buscando recetitas con pollo. Pues hoy les voy a compartir esta receta de pechuga de pollo, pero las vamos a hacer en enchiladas. Unas enchiladas con una salsa casera roja bien facilita y lo vamos a acompañar bien deliciosos. ¿Ok? Entonces miren, aquí ya estamos tatemando los ajos, los chiles. Vamos a hacer este proceso. Por este otro lado yo creo que le voy a subir un poquito la temperatura. Por este lado tenemos lo que son los chiles California y ahorita vamos a revisar que ya están listas las pechugas para poderlas enfriar un poco, deshebrarlas y poderlas utilizar para relleno, ¿ok? La pechuga de pollo, les cuento que yo lo que hice es hacerla de esta manera, miren. Yo la recorté en julianas, no lo dejé entera para que se pudiera cocer mucho más rápido. De esa manera ustedes pueden hacer que se cosa más rápido la pechuga, miren. Y yo la hice más o menos en trozos pequeños, ya que la pechuga viene muy grande. Bueno, muchas veces viene grande y tarda más en cocerse. Entonces, si lo cortan en pedacitos más pequeños, en un aproximadamente de 20 minutos, la pechuga ya la van a tener bien cocidita, ¿eh? Esta pechuga parece que ya está lista. Ahorita la voy a revisar por la parte del centro y si ya está lista, pues entonces la vamos a poner en enfriar para poderla deshebrar bien rápido, ¿ok? Entonces los chiles es una medio tatemada, que estén poquito tatemados, miren, más o menos así como en este punto, pero que no estén quemados para que no se amarguen. Los ajitos también, una tatemada para que le dé un sabor rico. Y por este lado, con esta misma la voy a voltear. Tengo 7 chiles California. En esta ocasión no voy a utilizar chile California y 2 chilitos de árbol para darle un toquecito de sabor rico, ¿ok? Nada más que asaditos saben mucho más deliciosos. ¿Quién nos está acompañando por aquí el día de hoy? Gracias a las personitas. ML, muchas gracias aquí en YouTube. Bienvenido, gracias. Dijo hola, Oli, Olis. Gracias, corazón. Gracias también a esas personitas que se unen aquí en TikTok. Los invito a que se queden un ratito aquí conmigo para que vean qué deliciosas van a quedar estas enchiladas y las preparen en casa. Estas son perfectas para poderlas acompañar, ya sea en familia o ya sea que quieran preparar un delicioso platillo para acompañarla con una amiga, con la comadre, con la vecina, con quien ustedes quieran, con la hermana, con ustedes quieran sorprender con un platillo que esté delicioso. Esto es perfecta, ¿ok? Porque es muy económico para hacerlo y sobre todo rendidora y no necesitas mucho tiempo para prepararlas. Miren. Está haciendo mucho calor aquí en Tijuana, chicas. Demasiado calor, la verdad. Así es que yo me voy a empezar a derretir porque este bombón se va a derretir. Entonces, este chilito ya está listo, lo voy a reservar. ¿Saben una cosa? Lo voy a reservar por este lado. Lo voy a poner aquí, miren. Voy a reservar el chile este. El ajito también. Híjole, ahora andan muy rebeldes los ajos y los chiles. Yo creo que este ajito también ya lo voy a reservar. Miren, así un poquito de tatemado.
Y a este chile le falta un poquito. Vamos a darle un poquito que se ponga cafecito y ahorita ya lo vamos a retirar. Este tatemado le va a dar un sabor más diferente a la salsita, aparte que le va a dar como ese saborcito medio picosito, pero de ese picoso que no va a estar así que les enchila, simplemente va a estar rico, le va a dar un sabor diferente a la salsa de esa roja y va a quedar bien rica. Vamos a ver, le falta poquito, poquito. Estela Ríos, gracias por venirnos a acompañar, corazón, bienvenida. Yo creo que este chilito, así como está, ya lo vamos a dejar. Ok, vamos a retirarlo. Esto lo vamos a reservar para que no nos vaya... Lo voy a poner por este lado. Miren, les voy a mostrar aquí cómo tenemos los chiles. Vean ustedes. Aquí están los chiles. Son 7 chiles California los que vamos a utilizar para hacer esta salsa de chile colorado y para que las enchiladas queden bien delis. Por este lado tenemos lo que es la pechuga de pollo. Miren, esta pechuguita ya está lista. Ahorita lo voy a reservar para poderla deshebrar y que esté mucho más fácil. No nos vayamos a dar una buena quemada. Ok, así vamos a empezar, chicas, porque esta recetita la tenemos que hacer lo más rápido para que ustedes vean cómo pueden hacer de comer en casa y sin necesidad de tardar tanto tiempo, más que nada. A ver, mis corazones, yo me voy a reservar aquí vamos a reservar la pechuga. Vamos a estirarla súper bien. Miren, ya está bien cocidita, bien cocidita. Miren, ven cómo se desbarató. Esto es porque quiere decir que ya está bien cocidita la pechuga, ya está suavecita. La puse en trozos pequeñitos, miren, de esta manera para poderla cocer mucho más fácil y rápido y así no tardar tanto tiempo en cocerla y que esta comida esté lista en poco tiempo. Son unas enchiladas sencillas, enchiladas express, pero yo sé que les va a encantar muchísimo, chicas. Aquí el punto de todo esto es darle un rico sabor a la salsa, así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y no nada más eso, la vamos a acompañar con lechuguita, crema, queso, para que quede bien delicioso. Entonces aquí está la pechuga, lo que voy a hacer es que la vamos a reservar poquito, para que de esa manera se empiece a enfriar y ahorita poderla deshebrar súper bien, ¿ok? Lo voy a hacer de una manera práctica, ya sé que ahorita hay muchas maneras de hacerlo, que sí con la batidora y todo, pero ahorita lo vamos a hacer manual, pero súper fácil, ¿ok? Entonces, la reservamos los chilitos y por este lado nos vamos a ir picando todo lo que se va a necesitar para poder preparar esta delicia. Entonces, preparamos todo el kit. Vamos a ver. Ok. ¿A ustedes cómo les gusta más? ¿Les gusta con lechuga o les gusta con repollo? Yo les voy a decir la verdad. Voy a picar un poquito de los dos porque a mí me gusta el repollo. A mi esposo le gusta la lechuga. Entonces, a mí todo lo que son antojitos mexicanos, lo que es flautas, sopas, quesadillas y todo ese merequetengue a mí me encanta, pero con repollo y mi esposo no. Mi esposo es team lechuga. Entonces vamos a quitar todo esto y vamos a empezar a picar un poquito para poderla lavar, ¿ok? Miren, voy a reservar este pedacito y voy a ir a empezar a poner en los platos.
¿Ok? Vamos a reservar la lechuga. Ahorita la voy a lavar, chicas. Lo voy a dejar aquí así. Y este otro, el repollo. Ay, no quiero que se me vaya la mano porque miren, lo quiero dejar bien finito. Y si no empiezo a medir el pulso, esta cosa va a empezar a hacerse muy gruesa. Ok, listo. Entonces ya tenemos lechuga y repollo. Esto lo voy a poner en agua ahorita para poderlo lavar. Miren, estos dos hay que ponerles agüita para que se enjuaguen y se desinfecten súper bien. A ver, mi amor. Vamos a dejarlo en agüita. Un poquito. Ok. Miren, estos los dejamos así con un poquito de agua para que se empiecen a enjuagar y a desinfectar solitos, ¿ok? Los voy a reservar y mientras nos vamos a ir preparando lo demás. Esto es súper facilito, miren. Estos chiles parece que ya quieren estar listos. Se me anda moviendo todo el merequetengue. Vamos a ver cómo están los chiles. Les falta un poquito. Miren, les falta poquitito. Así es que vamos a dejarlos un poquito más mientras vamos a ir preparando la crema con lo que vamos a preparar esta delicia. Bueno, que vamos a acompañar. Chiquillos, ustedes se quedaron aquí. Papá se fue y los dejó aquí, ¿verdad? No me dejan ni caminar. Este señorito no me quiere ayudar. Ok, entonces reservamos. Ya no ocupó la lechuga. Por este lado vamos a abrir la crema. Voy a poner un poquito de crema. Me encanta agregarla en la tetera porque de esa manera podemos agregarla a la comida y sale mucho más rica. Entonces para esto a mí me gusta ponerle una pizca de consomé. A esta sí le voy a poner una pizquita de consomé. Y también le voy a agregar poquita pimienta. Voy a agregarle un poco de pimienta. Ahí está, una pizca de pimienta y un poquito de sal. A ver, vamos a batir y vamos a ver qué tal quedó. Entonces vamos a ver. Perfecta. La verdad quedó con buen sabor. A mí me gusta, mira, este tip yo lo agarré del restaurante donde trabajaba y ahí vendían tacos de camarón, de pescado, etcétera, y le ponían un toquecito de consomé, sal y pimienta y con eso la crema quedaba con un sabor diferente. Así es que está deli, se los recomiendo mucho. Mucho. Entonces, por este lado lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a deshebrar toda la pechuga, ¿ok? Para eso yo voy a utilizar dos tenedores, uno grande y uno chico. ¡Tan! Miren, uno grande y uno chico. Vamos a deshebrar la pechuga así para que esté más rapidito. Bueno, voy a sostener mejor con el grande y con el chico lo voy a desgarrar, ¿verdad? Porque el grande agarra un pedazo más grande y ya no la puedo deshebrar igual. Miren qué rapidito se deshebra con los tenedores, aunque ustedes lo pueden hacer fácil si tienen batidora, más rapidito.
Pero esta es una manera muy práctica para los que no tienen batidora y que no se quemen las manos. Ya nomás con 2 tenedores y le empiezan a deshebrar así, súper rapidito. Cuéntenme, chicos, ¿qué comieron el día de hoy en casita? ¿Qué están haciendo de comer? Son las 7 de la tarde aquí en Tijuana, es súper temprano. Todavía no nos llega la noche. Y estamos preparando unas deliciosas enchiladas. Unas enchiladas muy tradicionales, enchiladas de mesa se le llaman, con una salsa de chile colorado. Y las vamos a hacer sencillas pero bien sabrosas, ¿ok? Para aquellas personitas que busquen qué hacer en estas temporadas de cuaresma y quieran probar algo con pechuguita de pollo, o incluso lo pueden hacer con pollo, con pierna y con muslo. Lo único que hacen es que lo deshuesan, igual lo desmenuzan y ya la pueden usar para rellenar. Entonces eso no es ningún problema, ¿ok? Ustedes como ustedes tengan a su alcance, nada más que yo lo estoy haciendo con pechuga porque a mi esposo le gusta más la pechuga de pollo. Entonces lo estoy haciendo por eso, con la pechuguita. Miren, solo que aquí hay pedacitos que tienen un poquito de nervio y no los puedo deshebrar bien, entonces aquí sí se requiere un poquito de la mano, pero como ya no está muy caliente la pechuga, entonces lo vamos a hacer así, ¿ok? Yo soy bien de la mano, a mí me gusta utilizar la mano, siento que lo hago todo mucho más rápido. No sé ustedes cómo se hallen más, chicas y chicos. Chicas y chicos de YouTube y de TikTok. ¿Cuál tienes tu rutina para relajarte al final del día? Mira, Alexa, silencio. Cuando quiere se aloca la Alexa y me pone rutinas. ¡Ay, Dios santo! Fíjense que no es que me duele, no esté caliente, me duele la mano en la parte del centro. Como que me empieza a doler cuando estoy haciendo así movimientos muy pequeños. Y me duele muchísimo, no sé por qué, chicos. Ya estoy toda reumática, ¿verdad? Estos chilitos California también ya van a estar listos. Ahorita los voy a reservar. Y ahorita nos vamos a empezar a preparar esta delicia. ¿Ok, Rocky? Miren, miren. Esto no hay problema, no hay necesidad de que la pechuga quede totalmente así delgadita. Esto va a ser para relleno, así es que no se preocupen por quererla dejar súper delgada. Nada más es cuestión de que la desmenucen para que no esté así muy entera y la puedan usar para relleno. Pero su gruesor, bueno, al menos para mí yo siento que su gruesor no tiene mucho inconveniente, ¿ok? Entonces por eso lo estoy haciendo así. Ay, este pedacito está caliente. Entonces, ya está listo. Ya está lista la pechugona. Okidoki. Entonces, miren, con este ya me preparo unas buenas enchiladas. Ya salen unas cuantas. Entonces lo voy a dejar aquí reservadito para poderlo utilizar ahorita, ¿ok? Miren, ya está deshebrado. Lo vamos a dejar, bueno, desmenuzado más bien, lo vamos a dejar por aquí y voy a reservar esta por si me hace falta al ratito, que no creo. Esta cena es para 2 personas, así que yo pienso que con eso es suficiente, ¿no? ¿Quién nos está acompañando el día de hoy? Somos 35 personitas, y 35 en TikTok y 35 en YouTube y 14 en TikTok. Bienvenidos a estas 2 personitas que nos acompañan el día de hoy. Les voy a hacer unas enchiladas bien sabrosas, así es que no se me vayan. Les voy a compartir cómo hacer la salsita para que les quede bien deli. Miren, estos chiles ya están listos. Miren ustedes, ya los podemos utilizar para poder preparar la salsita, ¿ok? Entonces miren, para que queden los chiles bien deliciosos, la salsa más bien deliciosa, yo lo que voy a hacer es esto. Voy a agarrar los tomates. Primero vamos a poner los chiles en la licuadora, ¿ok? Vamos a poner todos los chilitos California en la licuadora. Vamos a agregar los 2 chiles de árbol y le vamos a poner los 2 dientes de ajo tatemados, ¿ok? Para eso, bueno,
voy a quitarle la parte de atrás del tomate y voy a agregar estas piezas. Son 5 tomates de tamaño chiquitos, bueno, son tamaños chicos, miren, no son muy grandes. Le voy a poner 5 piezas para que salga bastante salsita y que quede bien rica. Ya que estoy utilizando 8 piezas de chile California, ¿ok? Entonces, miren. A mí no me gusta desperdiciar nada, así es que voy a utilizar esto. Aquí. Voy a agarrar un cuartito de cebolla, también le voy a agregar cebollita y vamos a reservar, ¿ok? Dame chance, mi amor. Ok. Para esto le voy a agregar unas pimientas. Yo voy a utilizar la pimienta que es esta, es pimienta bola. Le voy a agregar unas 5 piezas de pimienta bola. Bueno, son 5 y le voy a agregar esta otra, que son 6. 5 y media, chicos, porque la otra estaba muy chiquita. Okidoki. Voy a agarrar también un poco de cilantro. A mí me encanta agregarle cilantro a este tipo de salsitas porque la verdad sí le da un sabor bien delicioso. Y le voy a agregar un poco de comino. Para esta salsita ustedes le pueden agregar comino. Miren, aquí está el comino. Voy a agregar una pizca. El comino es muy fuerte, así es que les recomiendo muchísimo que no se vayan a exceder en agregarlo porque se va a sentir muy fuertecito en su salsa. Ustedes pueden agregar comino o le pueden agregar ya sea orégano. Miren, aquí está el orégano, pero yo en esta ocasión lo voy a agregar con comino. Okidoki. Con la misma salsita que puse a cocer, la misma agua, perdón, que puse a cocer los chiles, se la voy a agregar para hacer la salsita. Y después de eso lo vamos a llevar a licuar, ¿ok? Antes de llevarlo a licuar, papás, me van a tumbar. Antes de llevarlo a licuar, es bien importante que no se nos olvide agregarle su respectiva sal y un poco de consomé. Yo le voy a agregar 1,5 cucharadas de consomé para que le dé un sabor rico y le voy a agregar sal. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya está lista y para esto, entonces hay que llevarlo ahora sí a la licuadora. Vénganse por acá. Los voy a traer aquí conmigo para que licuemos la salsita, ¿ok? Aquí tenemos reservado la lechuga, el repollo y a licuar. Déjenme, siento bien el vaso. Incorporado con los demás ingredientes, entonces la salsa ya está lista. Para eso vamos a darle una probadita. Vamos a ver si ya quedó. Está buena, pero para decirles la verdad, le hace falta sal. Esto sí le hizo falta bastante salecita. Vamos a ver.
Vamos a ver si ya está. Ahora sí. En su mero punto. Y les digo la verdad, no está nada picante, está súper rica para esta delicia. Miren, vamos a llevarla porque esto todavía necesita un paso más, no crean que va a quedar así. Todavía necesitamos darle un toquecito. Ay, este sartén ya se me volteó por aquí. Miren, lo que pasa es que... Ay, esta cosa como no me rejega, chicos. Siempre batallo con la estufa, pero no pasa nada. Aquí tengo mi método que me salva la vida. Ya tengo precalentando el sartén donde vamos a poner las tortillas. Y por este otro lado vamos a poner a cocinar la salsa. Le voy a agregar una pizca de aceite, así como que casi nada. Y esto nos va a ayudar para cocinar la salsa y que no nada más, como le agregamos en crudo la cebolla, el tomate, entonces lo que vamos a hacer es que para que no nos quede con ese sabor a crudito, ¿ok? Entonces miren su textura. No estaba muy caliente el aceite, parece que estaba bien. Está mejor y de esa manera así no me salpica tanto. Vamos a dejar que se empiece a cocinar todo junto. Miren nada más ustedes, toda la salsita como quedó. Esta no la licué, chicas. No está licuada para nada porque le quité lo que es la semilla, así es que la dejé con la cáscara y como quedó blandito el chile, así lo vamos a dejar. Si ustedes la quieren dejar mucho más suavecita y con una textura más lisa, entonces lo que pueden hacer es licuarla, ¿ok? Entonces yo lo voy a dejar así, esto es opcional. Normalmente siempre licúo cuando hago este tipo de salsas, pero siento que de esta manera no se siente mucho su textura, entonces parece que se puede dejar así, está padre. Vamos a dejarla cocinar unos minutitos y la vamos a dejar a fuego medio para que se empiece a conservar todos sus sabores. ¿Ok? Me siento toda distraída, chicos. No sé qué me pasa el día de hoy. Como que no estoy en mi mood el día de hoy. Dice Gema. Hola, Gema. Saluditos. Gracias por venirnos a acompañar. Bienvenidos a esas personitas que nos acompañan el día de hoy. Estas enchiladas van a estar súper ricas, así que no se me vayan a ir, no se desesperen. Ahorita les voy a mostrar cómo van a quedar, para que las dejen bien deliciosas y que no tengan que gastar muchísimo en casa. Esta recetita es muy económica, muy fácil y ya tenemos todo listo. Mira, ya tenemos el pollo, ya tenemos la lechuga, el repollo, ya tenemos la crema. Como les comentaba, es algo sencillo. Y aquí lo que voy a hacer es que nos vamos a empezar a rallar el queso, ¿ok? Voy a rallar un poquito de queso. Yo creo que con que se desborone, ¿verdad? Con eso. Miren. Con eso va a quedar súper bien. No vamos a necesitar más. Miren. Rico, rico. Entonces, esta salsita le voy a subir un poquito más. Déjenme ver si lo puedo poner en la parte del centro para que de esta manera... Alexa, apágate. No, este no me sirve. Entonces lo voy a poner aquí. Lo voy a poner de este lado, fíjense, porque aquí lo que tengo que hacer es que al mismo tiempo que voy a ir pasando las enchiladas por la tortilla por la salsa, la voy metiendo a freír en el sartén, ¿ok? Yo voy a utilizar estas tortillitas. Miren, voy a utilizar estas tortillas, así es que no son tortillas recién hechecitas. Uy, se apagó. No son tortillas recién hechecitas, es bien importante que las tortillas no estén calientitas ni recién hechas porque van a estar bien suavecitas y lo que va a pasar es que se les va a desbaratar
porque se va a remojar muy rápido, ¿ok? Y para eso pues no queremos que se nos desbarate, queremos que quede bien enterita. Y sobre todo tenemos que tener un plato adicional donde las vamos a ir poniendo para que las podamos envolver y servir, ¿ok? Entonces, ahí está. La salsa ya está empezando casi a hervir. Vamos a dejar que empiece a hervir. Miren cómo está todo ya listo. Ya está listo, ya nada más es cuestión que ahorita las pasemos por el aceitito, que les pongamos el relleno y las empecemos a montar. Es muy facilito de hacer este tipo de recetas, a mí por eso me encantan. Van a ver ahorita qué delicia, qué delicia. Esto tiene bien poquito aceite, miren. Es una pizca de aceite para que no queden muy doradas y nada más darle una medio pasadita, ¿ok? Ahorita les voy a enseñar cuál es el truco para que les queden bien jugosas y que no les quede resecas, porque no les pasa a ustedes que cuando han hecho este tipo de recetas hacen la tortilla, la pasan por la salsa y luego la ponen a freír y después ya cuando la van a envolver está seca. Pues ahorita les voy a mostrar cómo lo hago para que ustedes miren cómo van a quedar bien jugositas y que no se resequen, ¿ok? Entonces, esto ya está listo, ya está empezando a hervir la salsa, que es lo más importante. Y ya cuando está a punto de hervor, entonces ya podemos sumergir. Miren, ahorita les voy a mostrar de cerquita cómo es que quedan. ¡Uy! Ya está listo. Ya está más que listo. Miren la salsita. Miren su textura. ¿Verdad que se ve bien? Está con su mero punto. Entonces, a ver, los voy a poner un poquito más cerquita. Estoy batallando un poquito, chicas, les voy a decir la verdad, porque tengo a mis perrijos aquí. Tengo a mis perrijos. Yo creo que es mejor del lado derecho, ¿verdad? Ya no sé ni dónde ponerlas para que ustedes alcancen a ver súper bien. Y las voy a poner aquí. Tengo a mis perrijos aquí afuera. Y no me dejan ni caminar los canijos. No me dejan, no me dejan. Dicen, mamá, yo aquí me quedo. Es que yo también soy como todas las mamás, chicas, que andan corriendo con el tiempo y que no les alcanza y que tienen hambre y que tienen que cocinar. Ándale, así se ve súper bien, ¿verdad que sí? Aquí. Ok. Los invito, chicos, si nos apoyan dejando sus likes, por favorcito, para que miren qué delicioso va a quedar esto. Un pequeño regalito que me quieran hacer. Simplemente es dejar sus likes. Y con eso, chicos, con eso yo me doy bien por servida. Dejando sus preciosos likes. Con eso me pueden ayudar. Sería un gran apoyo para mí, chicos. Yo voy a utilizar esta, miren, porque si agarro esta, está muy chiquita. Voy a utilizar esta para dar vuelta y me voy a apoyar con las dos, ¿ok? Entonces, miren, para eso es muy fácil. Voy a tomar... Ay, es que estas tortillas están igual que yo. Voy a tomar un poquito de la tortilla, de la salsita y vamos a meterla unos minutitos nada más, ¿ok? Ok. De ahí la voy a separar, la voy a poner aquí. Miren qué rapidito se empieza a hacer blandita. ¿Ya vieron? Por eso es bien importante nomás darle unos segunditos y con eso. La voy a rellenar de pollo. Ay, es que no, siento que no está nada bien esto. La voy a rellenar de pollito. Póngale todo el pollo que ustedes quieran, chicos. Le voy a bajar un poquito, porque la verdad me estoy dando una buena quemada. Y así, ¿ok? Ahí está, una. Ahí va una, miren. Las voy poniendo por aquí. Después de eso, las voy a ir pasando en el plato donde las voy a ir sirviendo y las voy a ir poniendo
así de esta forma. Miren, okidoki. Entonces, así vamos a hacer con todas sucesivamente. Para esto ahorita me voy a preparar unas 4. La voy a sumergir. ¡Ah! Ya se me fue. La voy a sumergir. Vamos a ver si la puedo hacer aquí. Así sucesivamente. Miren qué facilitas están, ¿ok? Vamos a poner pollito. Le voy a dar vuelta. Ay, esta cosa está muy caliente y siento que quedó la tortilla muy blandita. Pero ahorita la vamos a operar porque no la vamos a dejar que se nos pierda. Dime chance nada más de cambiar de lado esto, chicos, porque la verdad me estoy quemando. Tengo muy mal acomodado ahorita todo, para serles sincera. La voy a poner de este lado. Así. La salsa ya está caliente, no hay necesidad de que la estén hirviendo mucho tiempo. Y así ya de esa manera no me voy a estar quemando. Es que no, ni siquiera podía hacer esto. Me limpio las manos. Ponemos por aquí el plato. Y me están viendo bien, ¿verdad? Ay, qué pena ajena me doy. Ahí está, ahí me van a ver mejor. Miren, así las voy poniendo. Aquí. Voy a agarrar y poner otro poquito más de aceite. Eso es bien importante el aceitito, ¿saben? Porque si no se nos van a pegar. Y así de esta manera evitamos a que se pegue la tortilla. Porque miren, cuando ya casi no tiene, esto pasa. Ahorita les voy a mostrar. Empieza a pegarse la tortilla. Tiene que ver mucho la tortilla, ¿eh? Les recomiendo muchísimo que para esto sí escojan unas tortillas que no estén muy hacia el punto de desbaratarse. Ahora sí. ¡Ah! Me pasé de lanza. Ok. Parece que ya está todo agarrándose en la normalidad. Ingrid, ¿qué te está pasando el día de hoy? No sé, traigo la cabeza toda hecha pelota, chicas. ¿No les pasa a ustedes que a veces también andan todas desubicadas? Yo sí, Diosito santo, ¿qué me pasa? Miren, aquí está. Ponemos por aquí. Vamos a agarrar y poner un poquito de pollo. Ok. Le voy a dar el doblez. Ay, lo que pasa es que haber tenido aquí la salsa me estaba desubicando bastante porque me daba una buena quemada, chicas. Y de ese modo a bajar. ¿Ok? Con unas 4 por persona creo que es sumamente suficiente, así es que con eso va a estar súper bien. Vamos a ver, voy a agarrar otras tortillas. Voy a intentar con estas otras tortillas que tengo por acá. Es que estas tortillas que tengo están más chiquitas y delgadas. Voy a ver qué tal me funciona con estas. Miren, están más chiquitas y están más delgaditas, así es que voy a intentar a ver qué tal me sale con esta. Ay, creo que esta está mucho mejor. ¿Eh? Sí, es que esto está rápido. En 30 minutos estuvo listo toda la preparación y ya nada más ahorita lo único que estoy haciendo ya es envolverla. Juan Carlos y María Clara Mayoral te mando saludos. Gracias Juan Carlos y María, gracias chiquillos. Un saludote desde aquí, desde Tijuana. Ándale, mira, con 4 están bien, ¿verdad? Sí. Nomás que esta tortilla está más chiquita, pero pues no pasa nada. Mira. No sé, todo el día me han traído los perritos bien estresadilla. Miren, ok, ya con esto tenemos 4 enchiladas, que eso son una cantidad perfecta para una persona. Ya después de eso, a mí me gusta bañarlas así, miren. Darles una bañadita con la misma salsa para que queden bien jugositas, miren ustedes. Jugosas. ¿Quieres repollo o quieres lechuga? Lechuga. Lechuga, les dije, mi esposo era más de lechuga. Entonces vamos a ponerle lechuga.
Yo creo que así, ¿verdad? Que no tape tanto. Así. Voy a apagar un poquito, bajarle al sartén. Vamos a agarrar y le vamos a poner crema en esta parte. Así, miren. A mí me gusta con mucha crema y a mi esposo también. Y por último, bastante quesito. Y ¡tarán! Así es como quedan las enchiladas. Qué ricas, ¿verdad que sí? ¿Verdad? No, amor, son enchiladas así sencillas. Ya tú le quieres poner aguacate y no sé qué tanto despapalle. No. ¿Qué tal les pareció? Díganme si no, es súper rápido preparar esta delicia. ¿A pocos no? ¿A pocos no? Juan Carlos, muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien. ¿Quién anda por aquí? Chaparrita, Gloria. Gracias, chicas. ¿Ustedes cuánto le dan a estas enchiladas? Miren qué deliciosas se las preparé a mi esposo. Se las voy a dar por aquí. No, es que no me alcanza todo el tiempo para todo, para todo. Aquí hay salsa de aguacate, ¿quieres? No, tenedor, por favor. ¿Tenedor? Sí. No me alcanzó el tiempo ni siquiera para mí. Débora, saludos de Argentina, te dice. Débora, saluditos, corazón. Saludos, gracias a todos, gracias por estar aquí. ¿Qué les pareció esto? Vamos a dar una retirada y me voy a aventar otra ronda más, ¿sale? ¿Vieron qué facilito es hacer unas enchiladas? No necesitan mucho tiempo, bien facilitos, estuvieron súper rápido, en 30 minutitos, para serles sincera, en 30 minutitos se preparan todo. Lo que es deshebrar el pollo, hacen la salsita, ponen el queso, la crema, pican los vegetales que van a necesitar, por ejemplo, como el repollo, la lechuga, y ya en unos 5 minutitos o 7 ya tienen rapidito lo que viene siendo el sartén para, perdón, las enchiladas, ya las tienen en el sartén para poderlas ir montando. ¿Algo que te haga falta? Entonces, miren, a mí me gusta darle una limpiada porque como se empieza a pegar todo esto, se empieza a hacer bien feito. Entonces, agarramos un poco de servilleta. Ay, miren, porque ahorita vamos a preparar más. Y si le dejamos esto negrito aquí así quemado, ¿saben qué puede pasar? Que van a salir bien quemaditas. Aquí hay servilletas si quieres, ¿eh? Es algo sencillo y rápido, amor. Si quieres más, me dices más. Ok, pero yo siento que con esas 4 te vas a quedar satisfecho porque están bien gorditas. Bueno. Están buenas. La verdad, la verdad. A ver, vamos a ver esto. Ya está. Vamos a agarrar un poquito más. Esta salsita de chile colorado la preparé con chile California, 2 chiles de árbol, le puse tomate, cebolla, ajo, cilantro, sazoné con un poquito de consomé, sal y con comino. Y con eso. Con eso tenemos para una rica comida. Una rica salsita y no ocupas ponerle tanto merequetengue. Miren, aquí vamos a ir poniéndole pollito. Yo con una pechuga estoy haciendo, miren, estas. Están saliendo bastantes con una pechuguita. Excelente, saludos desde Argentina. Muchas gracias, Débora. Saluditos desde el día de Tijuana, corazón. ¿Qué les parecieron estas enchiladas que preparé el día de hoy? Ahorita ya estoy preparando unas para mí. Ya le hice a mi esposo, obviamente, y ahorita todo lo demás lo hago quitada de la pena, porque ya le serví la comida. Entonces ya ahorita ya nada más me sirvo unas yo, y ahorita rapidito. Miren, un poquito de grasa. A distribuirla un poquito para que la grasita nada más es para que no se pegue. Miren.
Ay, ¿dónde dejé mi trapo? Un trapito a la mano para que se estén limpiando los deditos, porque eso sí mancha muchísimo. Mancha muchísimo este tipo de comida, pero son muy deliciosas. Miren, unos segunditos, con unos 5 segunditos que ustedes dejen la tortilla, no necesitan mucho tiempo. ¿Qué le hizo falta? Está bueno. Me dio una quemadita. No, con esta misma grasita hago la otra. Con esto ya van a ser 4. No necesito ponerle más. Una tortillita más chiquita. Con esto, con esto, con esto. Fíjense, hice 8 chiles California. Con 8 chiles California que hice, con los 5 tomates pequeños, el cuartito de cebolla, 2 dientecitos de ajo, un poquito de cilantro, consomé, sal, pimienta. Con eso salió bastante salsa. Nada más vean ustedes todavía las que salen con esta salsita. Todavía se alcanza a hacer bastante con esas, ¿ok? Ahorita yo he hecho 8 con estas 4, ya llevo 8 enchiladas. Y todavía me va a sobrar bastante salsa. Yo pienso que me sale otras 8 más. Lo único que sí les puedo decir, pues que tiene que ser de perdida una pechuga y media, miren, porque con esta pechuga, con esta que se ve y que en este poquito que dejé reservada, miren cómo me quedó esta. De aquí yo creo que saco otras 6 enchiladas más con esta pechuguita. Salsa sí me va a sobrar, eso sí no lo voy a negar, pero yo nada más puse a cocer una pechuga de pollo. Con una pechuguita, chicas, con eso tuve. Ay. Pues con este mero. Entonces, miren, aquí vamos a pasarlas todas en el plato. Ay, Dios santo. Así. Y así. Quiero aquí. Después de eso las vamos a bañar para que no estén secas. A mí me gusta que estén bien bañadas. A mí me gusta ponerle repollo. ¿Ustedes? A ver, chicos, coméntenme por ahí. ¿Qué les gusta más? ¿Con repollo o les gusta con lechuga? A mí me gusta con repollo. Mi esposo es team lechuga. Yo soy team repollo. Me gusta bastante. Entonces lo voy a poner así. Crema, bastante cremita, porque esto le da un plus. Esta ricura. Y por último vamos a ponerle bastante queso. Está picosita la salsa, ¿no? No, ¿Está bien? Y listo. Híjole. Dice que en TikTok. Ahí está. Démosles tap a la pantallita, chicos, no sean malitos. Miren qué tal les pareció. Aquí está otra versión con repollo y es lo mismo, pero miren, sabe un poquito diferente. Ya obviamente el repollo está un poquito más durito y a mí me gusta porque está más crujiente, así que yo me las voy a comer con repollito. ¿Cómo la ven ustedes? Díganme la verdad, ¿les gustó esta receta o no les gustó? Yo, para ser sincera, a mí me encantaron. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo para que las preparen en casa. Es muy sencillito y muy fácil de que las puedan hacer. No necesitan muchos ingredientes, solamente cocer la pechuga de pollo. Yo la puse a cocer con un poquito de ajo, cebolla, le puse hojas de laurel, pimienta, sal y con eso. La puse a cocer previamente, en 20 minutos ya estaba lista, porque obviamente la puse a cortar en trozos más pequeños. Si la dejas entera va a tardar más tiempo. Después de eso ya nada más pones a hidratar los chiles. Los chiles hidrataditos en unos 10 minutos van a estar listos.
te preparas un poquito de lechuga o repollo, queso, crema y con eso está súper delicioso, miren. Y para hacer la salsa, pues ya vieron que no se necesita muchísimo, así que yo lo recomiendo para que lo preparen en casa. Miren, ahorita vamos a partir una para que ustedes vean cómo quedan. Miren. Miren esta delicia. Riquísimo, ¿verdad? Está muy buena. A mí me encantan. Para comer algo sencillo. En estas fechas de Cuaresma, la verdad, están perfectas. A mí me gustan mucho. Uy, no puedo dejar de comer. No puedo dejar de comer. Hortensia, muchas gracias, corazón, por tus likes. Gracias por tus corazoncitos, por ese apoyo. Aquí en YouTube los invito, chicos, para que dejen sus likes si les gustan este tipo de recetitas, para saber si les gustó y poderles seguir compartiendo delicias caseras como estas. ¿Qué otra recetita les gustaría más que les compartiéramos en el canal? Déjenos en los comentarios, chicos, es bien importante y de esa manera sí les podemos compartir delicias que a ustedes les gustan. Miren qué rellenito está. Miren qué delicia. ¿Quieres más? No, Está súper bien, ¿verdad? allá. A mí me encantó. No puedo dejar de comer, para ser sincera. Es que me encanta la combinación de la salsa con el repollo, el queso y la crema. Esto es perfecto. Y para decirles la verdad, ni siquiera necesitan mucho para gastar. Ustedes lo pueden hacer con qué? Con piernas de pollo, ¿verdad, amor? ¿Te hago otras dos? No. ¿Te haces a gusto? Es que mira, temprano comimos el picadillo que preparamos ayer con arrocito. Dije, ahorita ya es tarde, siento que no tiene uno mucho tanto apetito como para comer muy pesado. Si ustedes, miren, quieren hacerlo con un complemento más completo, lo pueden acompañar con un arrocito rojo, arroz blanco, o pueden poner unas verduras a vapor y lo pueden acompañar. Pueden poner papa, un poquito de calabaza, zanahoria, brócoli, los ponen en vapor o incluso los pueden poner a cocer a la mantequilla y se las pueden agregar a un ladito, entonces ya lo pueden hacer más completo. Pero para ser sincera, para que sea una cena ligera y que no esté muy pesado, siento que con esto está súper bien y no necesitas más. ¿Ustedes qué les parece? ¿Creen que necesita algo más para que sea más completo este platillo o está súper perfecto para algo ligerito en la cena? ¿Verdad que sí? Sí saludé a María, creo que sí, ¿verdad? Aquí en YouTube. ¿Podrías hacer las gorditas? Oh, Débora, claro que sí. ¿Gorditas de qué se les antojaría? Unas gorditas de... ¿De qué tipo de gorditas? ¿Con qué relleno estaría padre? Dice, en Monterrey se llaman gorditas, no sé en tu estado. Sí, las gorditas que son de masa, ¿verdad? Que son de masa. Se preparan, y luego se parten a la mitad. Bueno, las pones a freír, luego se parten a la mitad y las rellenas, ¿verdad que sí? A mí también me gusta muchísimo eso. ¿Me robaron un trapo? Ay, mis niños ya empezaron con toda su merequetengue. Yo tengo unos perrijos. Oigan nada más todo el cantadero que se hace. Chicas de TikTok, ¿ustedes qué les pareció esta receta el día de hoy? Muchísimas gracias para Gilberto. Gracias para Hortensia. Por esos corazoncitos, corazón, gracias por estarles dando tap a la pantallita. Dice, sí, hace unos años que nos vinimos de México. Sí, Débora, vamos a hacer unas gorditas. Para la próxima haremos unas gorditas. Vamos a ver de qué las rellenamos. A mí, para serte sincera, me gustan muchísimo las gorditas, así que son sencillas. Pero vamos a ver con qué las podemos rellenar para que las puedan utilizar ahora para estas temporadas. Miren qué rico quedaron. No están remojadas ni nada. A mí me encantaron. Así que yo se las recomiendo, prepárenlo en casa. La salsa es muy sencilla, chicos, y la verdad tiene muchísimo sabor.
A mí me gustó mucho porque no la condimentamos tanto, simplemente un poco de pimienta, ajo, cebolla natural. Le pusimos orégano, perdón, comino y cilantro. Con eso tienes para poderla sazonar y que quede bien deliciosa. No necesites ponerle tantas especies, así que es perfecta para aquellas personitas que no puedan comer muchas especies porque les caen de peso, les hace daño. Está súper ligera, pero tiene un sabor espectacular. Me encantaron. Ya mi esposo ni se diga, ya comió. ¿Te gustó, amor? También Las bueno. hubieras probado con repollo. A mí me gusta más con repollo. Me gusta sentir lo crujiente del repollo. No puedo dejar de comer. Son toda una delicia, la verdad. Dice el relleno que quieras. Muchas gracias. Claro que sí, Débora. Para la próxima les prometo que vamos a hacer unas gorditas que vayan a quedar bien sabrosas, ¿ok? Vamos a preparar todo desde cero, desde la masa, todos los ingredientes, salsita y todo para las personitas que nos quieran acompañar. Marisol, gracias por estar aquí. Flor, Leti, gracias chicas en TikTok. Y van a ver que les va a quedar súper rico. Dice, ¿cómo hace la salsa? Dice Lisa Mali. Lisa, la preparamos, mira, bien sencillo. Pusimos a cocer, a hidratar en agua 8 chiles California. Obviamente ya desmenaditos y limpios para poderla utilizar así, mira. Ok, porque muchas personitas no tienen cómo ponerlo a colar y para que no quede muy gruesa con la cáscara, ok. Que estén bien, pero bien hidratados para que estén bien blanditos y que al momento de licuarlo se puedan incorporar bien la salsa y no se sientan los trocitos de la piel del chile. Le pones 5 jitomates en crudo. Le agregas 2 chiles de árbol. Los chiles de árbol es bien recomendable darle una tatemada en poquito aceite para que le dé un sabor así rico a la salsa. Eso no lo va a hacer picante, créanme que no va a picar para nada, simplemente le va a dar un toquecito diferente y le va a dar un plus a la salsa. Pones a tatemar también al mismo tiempo 2 dientes de ajo y ya al momento que vas a licuarlo todo, o sea, lo incorporas en la licuadora y le vas a poner un poquito de cebolla, le agregas para sazonar consomé, sal, pimienta, comino y con eso, chica, lo pones a licuar en la misma agüita con la que pusiste a cocer los chiles para que se hidrataran. Todo lo licúas súper bien y esta salsita te va a quedar, mira. No le agregues mucha agua. Yo les recomiendo muchísimo que cuando vayan a preparar salsas y que les quede con una textura homogénea, que no esté muy líquida, nunca le vayan a poner más arriba del agua de la cantidad de los ingredientes que ustedes tienen. Por ejemplo, si en esta parte tiene la licuadora, aquí quedan los chiles y todos los vegetales, nunca le pongan más agua. Por lo regular siempre pónganle al puro ras en cuanto tapan los chiles y los vegetales que están utilizando, así, para que les quede con esta textura y que no les vaya a quedar aguada, miren. ¿Ok? Bien licuadita. Eso sí es bien importante, que hay que ver que se incorporen todo súper bien. Después de que ya está bien licuadita, vas a poner en un sartén o en una ollita como esta, un poquito de aceite a precalentar, después la vas a poner a cocinar y listo. Con eso vas a poder tener una rica salsa y vas a poder preparar unas enchiladas bien deliciosas en tu casa. Y mira, sin necesidad de utilizar tantos ingredientes y vas a comer súper rico. Ay, ya se me anda desbaratando. Te preguntan que si es el mismo chile ancho y el chile California. No, corazón. No es lo mismo el chile ancho y el California. El chile ancho es más oscuro y tiene una textura con unas notas de chocolate. Es un poquito más agarroso, es un poquito más fuerte su sabor. Puedes utilizar, mira, para esta receta puedes utilizar ya sea el chile guajillo o chile California, nomás que el chile guajillo es más picoso. Si agregan el chile guajillo y lo combinan con el chile de árbol, les va a quedar picante un poquito. Yo utilicé en esta ocasión el chile California para que la salsa no quedara muy picante, que quedara ligera, pero eso ya es a su gusto. Cualquiera de los dos queda súper delicioso. Si tú le quieres combinar
el guajillo y el ancho o el California y el ancho, te recomiendo que le pongas de las 8 piezas que vayas a utilizar, le pongas 1 o 2 chiles anchos y te va a quedar con un sabor más más fuerte y te va a quedar la consistencia, ¿cómo te puedo decir? Te va a quedar el colorcito como más oscura. ¿Me pasa la ahorita? Yo me acabé mi soda. No te Ni tengo. cuenta me di. Mira, te va a quedar un color como más tipo marrón. Y con el chile California te quedan así coloraditas. No, bien rojitas. Mira, el chile ancho te voy a mostrar más o menos como cuál es. Es parecido al chile mulato. Miren, yo tengo aquí chile mulato y el chile ancho es parecido a él, pero es más grande. A ver, quiero sacar uno. Miren, es parecido a este tipo de chile, el chile ancho. Es del mismo color, pero obviamente su sabor es totalmente diferente. Este que les estoy mostrando es chile mulato, pero casi saben igual. Entonces, el chile California viene siendo como este tipo de chiles. Ahorita le voy a mostrar. A ver si tengo por aquí algo para chilito. Ya se me acabaron los puyas. Tengo uno, pero ya está bien descolorido, miren. Este ya no sirve, ¿eh? Cuando vayan al súper y encuentren unos chiles así, yo les recomiendo que no lo agreguen. Va a estar amargo. Están amargos y ya no sirven. Pero bueno, te voy a mostrar. Haz de cuenta que es este, pero viene un poquito más gruesecito y está más rojo. Este ya está viejito, este por eso ya no sirve, ya no lo voy a utilizar, de hecho ya lo voy a tirar. Entonces, esa es la diferencia, mira, va a venir así, pero bien rojito. Entonces, ese lo vas a poder utilizar. Y el que tú me dices viene con este color así como más cafecito. Pero los puedes mezclar. El ancho y el California o el chile guajillo con el chile ancho y la verdad también quedan muy ricos. Así que se los recomiendo mucho, chicos. ¿La cuelas? No, no la colé, corazón. Los chiles quedaron bien hidrataditos, bien suaves, bien blanditos. Lo único, si no tienes colador, la puedes hacer así. Mira, te voy a mostrar su textura. Mira, ni siquiera se ve. Mira, no la colé para nada. Y quedó súper bien. Pero si tú la quieres colar, te va a quedar más lisita. Es lo único, pero yo creo que no hay necesidad de colarla. Pero si ustedes quieren colarla, pues ya eso es opcional de ustedes, ¿ok? Pero no se necesita, mira, si ustedes no tienen colador, no pasa nada, lo pueden usar así. Y con eso, si la quieren colar, pues adelante, también les va a quedar bien, va a quedar con una textura más lisita. Y obviamente toda la piel del chile se va a quedar ahí como si fuera tipo cáscara, pues, pero con este chile California la verdad no se necesita porque está muy blandito. Amo estas enchiladas, la verdad me encantaron. Miren nada más que rellenas de pollo están. Están bien llenitas de pollo. Bebés, hoy no me dejaron cocinar, chicos. Le voy a agregar un poquito de salsa. Miren qué rico. Les cuento una cosa. Antes, cuando yo preparaba las enchiladas, las bañaban a salsa y las metía en el aceitito para que se ablandara la tortilla, ¿verdad? Pero me quedaba bien resecas. Y yo nunca, nadie me decía que las bañara al final para que quedaran bien jugositas. Y ya después se me empezó a poner la idea, porque obviamente pues ya sabes que cuando uno empieza a experimentar en la cocina, uno dice, le voy a hacer así, le voy a hacer así. Y que se me ocurre empezarlas a bañar y dije, no hombre, pues ¿qué ando haciendo? Me quedaban bien desabridas porque obviamente cuando las metes en el aceite para que se pongan blanditas,
se le va todo el sabor de la salsa. Entonces, no, yo decía, le hace falta algo y miren, las bañas al final y ya con eso te las comes bien jugosas. Pues así es, chicas. La verdad me encantaron. Dice mi licuadora, muele muy bien con eso, corazón. Dice, la crema que utilizaste es crema ácida. No, mi reina, es media crema. Mira, yo siempre utilizo esta. Siempre utilizo esta. Es media crema. A mí me gusta utilizarla mucho porque le da muchísimo sabor. Y me gusta porque está líquida, así es que ya no necesitas agregarle leche, no necesitas agregarle nada. Y miren, simplemente la sazonas y miren su textura. Y ya ve que cuando utilizamos otro tipo de crema como la crema ácida, está un poquito más como pastosa. Miren, ahí está su textura, no necesitas ponerle nada. Nada. Lo único que sí les voy a decir, que para que la crema tenga un sabor rico y no nada más sepa pura crema, yo lo que hago es agregarle un poquito de sal, un toquecito de pimienta y una pizca de consomé. Y perdón, y la verdad, les cuento, les va a quedar bien delicioso cuando preparen la crema así. Esa la pueden utilizar con esa preparación cuando hagan tacos dorados de papa, tacos dorados de lo que ustedes quieran, cuando hagan tacos de camarón, de pescado, para lo que lo quieran utilizar. Créanme que le va a dar un sabor bien diferente. Pruébenlo así como les comenté y les va a gustar. Ese tips que yo lo hago es porque yo aprendí cómo lo preparaban, bueno, más bien miraba cómo lo preparaban en el restaurante donde trabajaba y así lo preparaban y yo dije, pues yo lo tengo que hacer así. Entonces ya en mi casa yo empecé a prepararla de esa manera y me di cuenta que le da mucho mejor sabor a la comida y ya no nada más sabe a simple crema. Haz de cuenta que la crema tiene un sabor rico, no sé cómo explicarlo, tiene un sabor diferente. Así que sí hace mucho la diferencia, yo se las recomiendo. Ya que lo prueben, me comentan y me dicen si sí les gustó, porque la verdad yo sé que les va a encantar. Y fíjense que en el restaurante, cuando compraban los tacos, siempre decían, ay, no sé qué es lo que tienen, pero aquí están bien buenos. Aunque ustedes no lo crean, esos toquecitos diferentes que uno le agrega a cada cosa hacen la diferencia en los platillos. Y créanme que la crema hace mucha diferencia en los platillos cuando la preparas con esos toquecitos que les digo. Pimienta molida, una pizca de sal y una pizca de consomé. La bates y créanme que con eso va a quedar riquísimo. Hasta van a decir, wow, hasta solita se la van a querer comer. Pero bueno, chicas, ya me dio hambre después de las 10, tardísimo. Yo comiendo, ¿verdad, mi corazón? Lisa y Débora, muchas gracias, chicas, por comentar, gracias por compartir, un besote y un abrazo para ustedes. Ingrid dice, hola, buenas noches, buen provecho, saludos para Johnny, bendiciones para ustedes. Muchas gracias, Mari. Gracias, corazón, bienvenida. Ya me comí las enchiladas que hice el día de hoy, bien tragona, es que quedaron riquísimas. Mira que hice unas enchiladas de pollo, bien facilitas. La preparé con una salsa express bien sencilla, pero bien llena de sabor con chile California, un toquecito de chile de árbol. Las acompañamos con repollo, queso, crema y están rellenas de pechuga de pollo y mira esta delicia que nos hicimos. Así es que me encantó. Hoy llegaste tarde. No, corazón, no llegaste tarde. Estás a la mera hora. Nada más que hoy nos hicimos una receta bien facilita. Que la preparamos. Mira, todos los ingredientes en 30 minutos ya estaban listos. Para los 30 minutos, después de 30 minutos ya empezamos a ponerla. ¿Cómo se dice? Ay, chicas, perdónenme porque a veces se me olvidan las cosas. Ya empezamos a preparar las enchiladas para poderlas envolver y rellenar. Así que todo estuvo súper rápido. Es que esta receta fue muy rápida, muy express, muy sencilla, pero sobre todo llena de sabor, chicas. Así es que no, Mari, no llegaste tarde en mi corazón. Es que ahora hicimos una receta bien sencillita, bien fácil y bien deliciosa. Saludcita, chicas. Salud, salud. La verdad, quedé encantada. Se ve súper rico. Ay, corazón. Ya me lo acabé todo.
Mira, me comí 4. Es que esta salsa, la verdad, esto es lo que le da todo el sabor. Todo el sabor lo tiene la salsita. Y obviamente con los complementos que lo acompañamos, que es algo súper sencillo. Mira, nada más con estas 3 cositas. Repollo, crema, quesito y al Johnny con lechuga, porque ya saben que al Johnny le gusta más la lechuga. Como una vez, mis corazones. Así que las personitas que son nuevas por aquí, chicas, las invitamos a que se suscriban al canal. Miren cómo estoy yo. Estoy sudando, comí a gusto. Ay, qué feo, ¿verdad? Pero es que está haciendo calor. Está haciendo calor. La verdad me encantó la comida que hicimos el día de hoy. Me siento súper llena, chicas. Me llené con 4. Así que yo siento que si ustedes quieren comerlas con arrocito, con vegetales a vapor, como les había comentado, pues yo siento que va a ser bastante, porque para mí se me hace que con eso está suficientemente bien, y más si es para cena, porque la verdad con 4 queda súper satisfecho. Así es que no necesitan más. Ay, perdón. Yo me quedé llenísima y estoy llena, pero como están bien buenas, yo quiero seguirme comiendo esto todavía. Qué tragona soy yo. Esto está bien bueno. Pero miren, mañana me voy a desayunar unas. Quedan buenísimas. Me gustaron muchísimo, chicas. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho esta receta que les compartí el día de hoy. Lizeth, hola corazón, bienvenida. Muchas gracias, Mari preciosa, por venirnos a visitar, a saludar. En estos días, hoy es miércoles, ¿verdad? ¿Qué te parece si como entre el viernes o el sábado nos ponemos de acuerdo para platicar un ratito? El domingo nos tomamos un cafecito, pero nos ponemos de acuerdo entre el viernes o el sabadito. ¿Qué te parece, mi Mari? Dice Lisette. ¿Te gustaron, Lisette? Alecita. Inglés, dice. ¿Qué es eso? ¿Me quisiste decir Ingrid o inglés? Oigan, hoy me conecté temprano. A ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes se sienten a gusto en el horario de las 7? ¿O me conecto un poquito más tarde? ¿O creen que está perfecto esa hora para que esté haciendo las recetitas con ustedes? 7, 7:30. ¿Qué les parece? ¿O se les hace muy tarde? Yo dije, pues me voy a conectar como a las 7, no es muy tarde, no es muy temprano, pero no sé, chicos, yo quiero que ustedes estén a gusto y que ustedes me digan, no, si ese horario está padre, porque muchos me decían, conéctate más temprano, pero las personitas que me pedían que me conectara más temprano no vienen. Y siento que de repente les quedo mal porque cuando ya vienen las personas que siempre me acompañan, como Mari, ya después yo me voy. Entonces no me quiero sentir así, chicos. Yo soy una persona de corazón de pollo. ¿Qué les parece? Díganme la verdad. ¿Les parece muy bien este horario o quieren que me conecte un poquito más tarde? ¿Ustedes cómo se sienten? Ay, quedé súper llena. Ay, ¿qué hice? Miren, chicos, miren. Si no me pongo un poquito de retoque, se me mira todo el merequetengue sucio que tengo de la cara, ¿verdad? La tengo bien maltratada ahorita. Es que les digo una cosa, con el calor, ¡uy! Con el calor todo está bien. Yo estaba en la cocina y secándome el cabello y se me pasó la hora. Ay, mi Mari preciosa, tú siempre bien fashion. Nos vamos a tomar un café bien rico, Mari. Así que los invito, chicos, que nos vengan a visitar el domingo. Les voy a programar un día antes a qué horas vamos a estar en vivo, porque nos va a acompañar una preciosura. Es una seguidora del canal, es una hermosa consentida de aquí de nosotros. Nos va a acompañar, la vamos a conocer, así es que va a estar conmigo en vivo. Por las personitas que nos quieran acompañar y nos quieran venir, quieran venir a tomar un cafecito con nosotras, así es que los invitamos, van a ser bienvenidos para que conozcan a la preciosa Mari. Dice, hay mucho calor ahí, Ingrid. Hay mucho calor, Mari, estamos entre los 32 grados y
y está muy fuerte. A mí me irrita muchísimo el calor. Para ser sincera, yo no puedo, yo no aguanto. Me empieza a salir alergia. Yo en la belleza, ¿quién como tú, Mari? Mira que a mí no me dio tiempo de nada. Tengo metida en la cocina desde las 2 de la tarde, lo prometo. Llegamos y me puse a recalentar un poquito el día de ayer. Hice un picadillo que de hecho lo compartí aquí en TikTok. Ya les he compartido esa recetita aquí en YouTube a ustedes, por eso no me conecté. Aparte me conecté temprano, chicas. Y bueno, ay, yo siempre, ¿verdad? Es que no quiero que se sientan mal, pues. Entonces, miren. Nos quedó bastante porque hice poquita carne molida, pero salió bastante comida. Entonces, al día de hoy llegamos el John y yo, me puse a calentarla con un poquito de arroz, comimos. Después de comer, se hicieron las 3 de la tarde pasaditas y ya me pongo a editar un poquito de videitos. Con 1 o 2 videos que edite, chicos, tarda un montón de tiempo y son videos cortitos. Entonces, de ahí ya me pongo a hacer eso, lo subo, y luego de ahí me pongo a limpiar. Y luego a cuidar a los bebés. A sacarlos, miren nada más, ¿dónde andan? Aquí los tengo desde temprano conmigo afuera, miren, ahí van, los tengo desde temprano y ya andan haciendo las travesuras que ya hicieron para allá y para acá. Entonces, aunque no lo crean, se me pasa el tiempo bien rápido y no sé por qué tardo tanto en limpiar. Así es que tengo todo el día metido aquí. Bueno, yo digo que todo el día. Y ya no me dio tiempo, miren. No me dio tiempo de nada, pero pues dije ni modo. Lo más importante es cocinar, es cumplir y dejo el glamour por un ladito, ¿verdad que sí? Ni modo, chicas, así es la vida. A veces se puede, a veces no. ¿Cierto, verdad? Pero bueno, chicuelas preciosas, nos vemos. Nos vemos. El sabadito vamos a tener otra recetita aquí en el canal de YouTube. Entre semana, en cualquiera de estos días, me voy a conectar otra vez aquí con ustedes en TikTok para las personitas que nos gusten acompañar, a ver qué es lo que me toca preparar en estos días, chicos. Ok, y con el favor de Dios, vamos a ver si para el sábado nos preparamos unos ricos sopes. ¿Les gustaría? Por ahí nos comentaron que les gustaría que preparáramos unos sopes. ¡Ah, no, mentira! ¡Ay, qué me pasa! Porque siempre cambio las cosas. Unos deliciosos gorditas de masa. Vamos a ver con qué las rellenamos, cómo las preparamos. Vamos a hacerlo todos desde cero, así que los invito para que el sábado vengan a acompañarnos en el canal de YouTube y aquí en TikTok también. ¿Sale, vale, chicas? Y pues yo, chicas, voy a seguir porque la verdad, miren, tengo mucho trabajo que hacer. Ya me quiero ir de la cocina. Ya quiero salir de la cocina el día de hoy. No me quiero salir muy tarde. Y todavía tengo que ir con mis bebés a darles comidita y todo. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, chicos. Ya comí con ustedes. Creo que comí muy rápido también. No sé, como que tenía hambre. Y eso que comí, fíjense. Yo creo que el calor o no sé qué me pasa. ¡Ay, la gula! No es cierto, es que la neta estaban bien buenas. Ingrid, corre de la cocina. Sí, Mari, tengo que correr. Les digo una cosa, a veces me enojo. A veces me enojo yo misma porque yo digo, ¡uy! ¿Cómo el trabajo de casa nunca se acaba? Nosotras las mujeres, la verdad, en casa nunca el trabajo de nosotras se acaba. Miren, les voy a dar un chisme. Le digo al Johnny. Mira, Johnny, le dije, afortunado eres tú. Bueno, ustedes los hombres, porque llegan de trabajar y nosotros les hacemos de comer, les lavamos, les limpiamos, los atendemos, todo le arrimamos. Les lavamos los platos, hacemos la limpieza, todo. Y ustedes nada más llegan a descansar. Pero desafortunadamente nosotras no, nosotras vamos a trabajar con ustedes a veces. Tenemos doble trabajo y en casa tenemos todavía miles de cosas que hacer. Le digo, ¿por qué el trabajo de nosotras es más pesado? No sé. ¿Verdad que es más pesado el trabajo de nosotras? Y a veces me enojo, me emberrincho. Pero bueno, ya nada más me enojo y no me queda de otra más que hacerla. Y a veces sí digo, ay, me dan ganas de renunciar. Nomás me la paso limpiando y limpiando y parece que nunca hago nada. Es normal, chicas. Yo creo que a todas nos pasa lo mismo. Por eso voy a hacer lo que dice corre. Mari, perdón, corre de la cocina. Sí, yo voy a querer salir corriendo. Y ahorita otra vez. ¡Ay! Pero no pasa nada. Es parte de, ¿verdad que sí? Pero bueno, chicas, gracias por haberme acompañado. Las quiero muchísimo. Mari, un besote y un abrazo. Nos ponemos de acuerdo en estos días.
Yo digo que para el viernesito ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque mira, yo no te quisiera decir ahorita, Mari, a tal hora vamos a estar, ¿verdad? Porque a lo mejor todavía no termina la semana y mi vida es bien impredecible, chicas. Yo creo que a lo mejor para muchos de ustedes también. Así que yo digo que para el viernesito ya nos ponemos de acuerdo. Y gracias, corazón. Te quiero muchísimo. Gracias por venirme a acompañar. Gracias a todas las chicas de aquí de TikTok también. Se les aprecia y se les valora muchísimo el apoyo que me están brindando. Nos vemos en una próxima recetita. Yo las voy a dejar, chicas, porque todavía tengo que seguirle, ¿vale? Pórtense bien, que tengan una excelente noche y que Dios me las bendiga a todas. Les queremos mucho. Dice Ingrid, hablamos, me escribe. Sí, corazón, yo te escribo. Yo te escribo, ¿vale? Estamos al pendiente y yo te mando un mensajito. Te quiero mucho, Mari. No soy la típica amiga que está dando lata todos los días mandando mensajes. No crean que soy así. Si no hago eso, no piense, no es a decir, Ingrid no me quiere y no me manda un mensajito. Es que me cuesta mucho, me cuesta muchísimo como que ser esa persona de estar así detrás de los demás. No sé, mejor ya no hablo mucho porque es que soy muy rara, chicas. Pero no quiere decir que no te quiera. Te quiero con todo mi corazón, Mari. Te aprecio muchísimo y te quiero mucho, 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 ¿ok? Nos vemos. Dice de Kansas, feliz noche, bendiciones para ustedes. Gracias. Un besote y un abrazo. Mis bebés, miren. Miren mis bebitos. Aquí me están esperando. Es que ellos ya quieren que les quite el pañal, ya quieren que les dé agua y comida. Ahí está la mamá, aquí está el hijo y aquí viene Nachito, miren. Nachito el travieso. Miren, aquí tengo los otros. Ya quieren que les quite los pañalitos, ya los voy a ir a atender porque con el calor la verdad se me hace feo tenerlos mucho tiempo. Ya tienen como unas 3 horas y media con su pañalito, entonces ya los voy a dejar descansar. Les voy a ir a dar comidita. Valeria, gracias por todo. Ahora sí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse y esa soy yo. Bye. Bye, chicas. ¿Cómo le hago?